¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo pasamos de cohetes de juguete a universos enteros dentro de una nave espacial en el cine? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, un viaje para entender la increíble evolución de las naves de ciencia ficción, de cómo pasaron de ser fantasías un poco locas a mundos súper creíbles que la verdad nos volaron la cabeza. A ver, profundicemos un poco en esta idea. Lo que nos dice es que el espacio es básicamente el nuevo gran océano. Y la nave espacial, pues es el barco moderno para las grandes aventuras épicas. Es casi la misma idea del barco que llevó a Gilgamesh por un mar mortal hace 3000 años. Así que la idea no es tan nueva, ¿eh? Al principio de todo, a los cineastas no les preocupaba mucho la física. Para nada. Lo que importaba era el espectáculo puro y duro. La pregunta era mucho más sencilla. ¿Cómo hacemos para que esta historia despegue, literalmente? Y esta imagen es un ícono. Es de la primerísima película de ciencia ficción de la historia. Todo se trataba de la magia, de la idea, que por cierto, estaba inspirada en la novela de Julio Verne. Y bueno, esto sentó las bases para décadas y décadas de pura imaginación. Y ojo con esto, porque aquí se ve una línea directa de inspiración. La fantasía de las naves de Flash Gordon fue la semillita que, años después, germinó en la mente de un joven George Lucas para crear una galaxia muy, muy lejana. ¡Increíble! Pero claro, a medida que íbamos entendiendo más sobre el espacio de verdad, el público empezó a pedir más credibilidad. Y ahí fue cuando el género empezó a hacerse una pregunta mucho más complicada. Y este es el gran punto de quiebre. La ciencia del mundo real, con genios como Konstantin Tsiolkovsky y sus teorías, empezó a chocar de frente con la fantasía. Esto obligó al cine a tomarse los viajes espaciales un poquito más en serio. Y así llegaron películas como Destination Moon. Aquí el espacio ya no era un lugar mágico, no, era un entorno hostil, peligroso, que solo se podía conquistar con ciencia, con ingeniería y con mucho cuidado. Entonces, aquí entra en juego una palabra que es clave: verosimilitud. O sea, que parezca verdad. Este concepto se convirtió en la obsesión en la estrella guía para dos de los creadores más influyentes de la ciencia ficción. Por un lado, 2001 de Stanley Kubrick, que fue diseñada con la ayuda de ingenieros aeroespaciales de verdad y se convirtió en el estándar del realismo científico. Y por otro, Star Trek de Jane Roddenberry, que creó otro tipo de credibilidad, una basada en la lógica, en la función, en que todo tuviera un porqué. Pero, ¿qué pasa después de tanta perfección, de naves impecables como la de 2001, vino la reacción? El siguiente gran salto en diseño fue hacer que el espacio se sintiera, bueno, un poco más usado, más vivido. Es que antes de finales de los 70, el futuro casi siempre se veía así, limpio, ordenado, casi estéril. Un reflejo de nuestras mejores aspiraciones como humanidad. Y de repente, ¡pum!, el futuro se ensució. El halcón milenario era un pedazo de chatarra, la Nostromo un carguero grasiento y oscuro. Y este cambio no era por falta de esperanza, sino por un nuevo tipo de realismo. Al mostrarnos naves abolladas, con goteras, que siempre necesitaban un ajuste, películas como Star Wars y Alien lograron que sus mundos se sintieran más reales, más tangibles que nunca. Y esto pegó fuerte en los 70, una época de bastante cinismo, donde la gente se identificaba más con un universo que, como el suyo, necesitaba algunas reparaciones. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado todo este recorrido? Pues de sueños imposibles a planos de ingeniería súper detallados y finalmente a mundos que se sienten casi como un hogar, solo que en otra galaxia. Si lo vemos así, son como tres grandes revoluciones, ¿no? Primero, la fantasía pura. Luego, la ciencia aplicada que le puso los pies en la tierra. Y finalmente, la realidad vivida que le dio alma. Estos tres pasos crearon el lenguaje visual que usamos hasta hoy. Es que hoy cualquier nave que vemos en una película, desde la más elegante hasta el carguero más destartalado, le debe algo a estos pioneros. Los diseñadores actuales tienen una paleta enorme de ideas para mezclar estas filosofías y crear visiones del futuro cada vez más alucinantes. Y esa es la gran pregunta que nos deja toda esta evolución. Ahora que nuestras propias naves de verdad están empezando a explorar el sistema solar, ¿qué nuevas y locas historias van a inspirar en las pantallas del futuro? Habrá que esperar para verlo.